Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Diamantes. Hello. Hoy retomamos el club de lectura, ya ha pasado un mes. Y, Más de un mes. Más de un mes. Que se nos ha complicado la cosa. Sí, es Bueno, verdad. a ver, ha estado Semana Santa de por Sí, medio sí. y todo. Exacto. Y, Así que nos lo tienen que perdonar. Sí, perdón. Pero bueno, hemos traído por fin un libro, el libro que sorteamos en el anterior, que es La paciente silenciosa, de Alex Michaelides, o Michaelides, bueno. Michaelides. Según el traductor. Michaelides. Que bueno, que es un género que yo personalmente no leo mucho, que al final es terror, suspense y tal, en novelas yo no leo mucho, pero a mí me ha sorprendido, la verdad. Pues me ha sí. gustado mucho. Y nada, y bueno, si queréis hago como una intro de qué va. En plan, Ahora, si quieres primero... Pero primero hablamos del autor, Sí. ¿no? Vale. Bueno, Vale. Michaelides, ¿quién es? Exacto. Pues Alex Michaelides, o como se diga, es autor y guionista de Chipre y se graduó de literatura inglesa en la Universidad de Cambridge, donde, bueno, no sé si allí pero en otro sitio, pero también cursó estudios de psicología, que tiene mucha importancia más adelante. Con este libro, sí. Y aparte después de hacer guiones para varias películas y trabajos como escritor, como tal, trabajó durante un tiempo en una unidad de seguridad para jóvenes adultos, que fue lo que inspiró este libro, que es su debut como escritor. Y pues fue un bestseller del New York Times y todas esas paranoias. La verdad que fue un bombazo. Y la verdad que pasé la primera novela, a mí me ha encantado. Y la verdad que a mí también me tienen que explicar un poco cómo funciona lo de ser autor bestseller del New York Times, porque siento que todo el mundo es bestseller del Ya, New York Times. yo una vez leí algo sobre eso y no es como tan... O sea, no es como, por ejemplo, el premio... O sea, yo creo que tiene que ver un poco como con el rollo del premio Planeta, que no es como que sea exactamente que se haya vendido tanto ni nada. Yo creo que hay como algo más comercial involucrado con eso, como más de... Sí, no sé, la verdad, desconozco. Es que hay un montón de libros que son Sí, de yo creo que, autores y de autoras hecho- como que muy poco conocidos y pone encima De hecho, yo autor creo... bestseller del New York Times. De hecho, yo creo que lo puedes comprar. Sí. ¿Ah, sí? Creo que sí, creo que me pareció, no estoy segura, pero creo que lo puedes comprar y ponerlo así como, plan, si tú quieres, pero no estoy muy segura. Es como pagarle al New York Times para que, ¿no? Sí, Como yo para creo que te les promocione. pagas a ellos para que te pongan la etiqueta y claro, te dan como prestigio y a ellos les das dinero. Wow. Creo. Interesante. Habrá que hacer fact-checking de esto. Pues puede ser. Yo también alguna vez leí que como que hay muchas listas, en plan como muchos microgéneros y cosas como que si tu libro encaja en ese microgénero, como tampoco hay tantos libros, pues tal vez como puedes entrar fácilmente en las listas y cosas así, no sé. Sí, Tampoco al tengo final mucha son idea. estrategias de marketing, creo yo. Un poco, sí. Porque claro, para vender. Probablemente. Todo. Pues eso. Entonces, pues un poco así resumen de quién es el autor. Sí, añadir también que él tiene muchísima, por lo que he visto en entrevistas, muchísima influencia de Agatha Christie, que se nota muchísimo. Al final, él dijo en una entrevista, explicaba que él cuando era joven y se quedaba los veranos en Chipre, pues que todavía no había internet ni muchas cosas que hacer, entonces se los pasaba leyendo libros de Agatha Christie y así fue como se enganchó al género y luego acabaría siendo escritor por parte por eso. Muy interesante. Pues sí, la verdad, además, yo creo que se nota. Sí. Sí. Tiene esos giros de Sí. Agatha Christie que son muy, muy chulos. Pues sí. Luego, ya hablando de lo que es el libro, La paciente silenciosa, primero vamos a empezar un poquito así, sin spoilers, y luego ya Eso es. más adelante ya avisaremos cuando vamos a hacer spoilers, por si no lo habéis leído y no os apetece comeros lo que pasa al final, pues podéis cortar el vídeo ahí, leeroslo y ya volveréis en algún punto, espero. Se lee muy fácil, hay que decirlo, sí. que no. Son como unas... no llega a las 300 páginas, Yo creo que ¿no? No. Y luego es súper adictivo porque al final te deja con la intriga. Es el típico libro que te dicen de léetelo porque te reengancha un poco con la lectura, creo yo. Sí, yo creo que sí, además. Es perfecto para eso, la verdad.
Así que no, que nadie le tenga miedo al libro. No es el amor de Simone Weil. Nos hemos portado mejor esta vez. Es verdad, es verdad. Con nosotras mismas también, ¿eh? Porque Sí. yo creo que un amor de Simone Weil, ahora mismo que estamos a tope, que si vamos a empezar con los exámenes dentro de poco, trabajos, parciales y todo, hubiésemos abandonado, vaya, No el nos club da. de lectura. No nos da. Así que gracias el azar de la ruleta de Google, que nos ha traído buena lectura. Totalmente. Vale, pues La paciencia silenciosa pues sale en 2019, después de esta experiencia que había dicho que había tenido el autor que le inspiró a escribirla. Y pues ya leímos la sinopsis en el último episodio, pero para hacer un poquito de resumen, la historia nos presenta a Alicia Benenson, que es una pintora muy famosa, que se ve envuelta pues en un crimen en el que se le acusa de matar a su marido con 5 tiros en la cabeza, y como que después de matarlo se niega a decir nada, en plan está totalmente en silencio, de ahí el título. Y luego está Teo, como se diga, que es un psicoterapeuta y que está pues muy atraído a este caso y como que está empeñado en sacar a Alicia de este mutismo. Sí, de Claro. ese trance un poco. Y averiguar qué fue lo que pasó para que ella tuviese esa conducta o si realmente fue ella quien lo hizo, y a resolver un poco lo que es el misterio alrededor de este asesinato. Yo creo, o sea, yo tenía muchas ganas de leer el libro porque aparte de que yo creo que esta sinopsis a mí me enganchó cuando la leí porque dije, wow, quiero saber qué está pasando. Y además, como ya no sé si es muy original o no, porque como tampoco estábamos diciendo que no somos muy, muy lectoras de este tipo de género, alguna Agatha Christie me he leído y eso, pero no suelo leerlo. Como que me ha parecido muy atrayente porque sale totalmente de los esquemas de lo que suelo estar acostumbrada. Y luego lo que decía que fue un bombazo, porque es verdad que desde el 2019, los últimos años, tú te metías en las listas de los más vendidos de cualquier librería, de Amazon o de donde te salga, y siempre está La paciencia silenciosa por ahí. Y como que yo he escuchado muchísima gente hablar muy bien de él y ya tenía ganas, y me alegro de haberlo leído aquí, pero yo creo que da mucha chicha para comentar. Sí. Y entre ellas son de los temas que trata, que uno es el tema de los traumas y de la salud mental y de los trastornos de personalidad y todo ese tipo de cosas, que yo siento que además yo creo que también fue como en la época 2019 y para adelante, que hubo como una, yo no sé si la vivisteis durante vosotros. o después del COVID, ¿no? Yo creo que sí, que ahí Sí. estábamos todos Porque en psicosis 2019, masiva. pues sí, se estrenaría durante el Puede estrenaría. Sí, Saldría durante el COVID. es Sí. posible. Sí. Tal vez por eso también lo leyó todo el mundo, porque como estábamos Sí, todos en casa fue como lectura, pintaba lectura, eso, lectura. sí. Pues Todo el mundo comprando libros en Amazon. sí. No, Yo creo pero que sí. en mi familia fue la primera vez que compramos en Amazon para que nos trajeran libros. Total, total. Pues eso, y yo siento que hubo como una oleada, no sé si 2019 exacto, pero yo es cuando lo recuerdo, de muchos libros, muchas pelis, o como que mucha gente escribía sobre tema de salud mental, o sea, no salud mental Sí. en tema de libro autoayuda, no, en plan de que personajes de los libros tuviesen traumas y tuviesen como, sobre todo el tema de las personalidades límites y todas esas cosas. Creo que como hubo una época en la que se dio mucho, yo creo que también fue mucha influencia de la película de Múltiple. Y, pero yo lo leía y mira, yo no sé, bueno, un poquito después de 2019 y eso, también yo escribía y también me dio por hacerlo, porque yo creo que nos dio a todos durante una época. Pero yo mientras escribía me daba cuenta y digo, pero estoy en plan marcando un estereotipo de algo que no tengo ni idea. Y yo siento que eso estaba en todos los libros y todas las películas que veía en esa época, incluyendo la de Múltiple, que me parece muy buena película, pero hombre, yo creo que ha plantado el estereotipo en un montón de gente y unos prejuicios en un montón de gente sobre las personas con personalidad múltiple y límite y todas estas cosas. Y a mí este libro me ha gustado porque siento que se nota que este autor tiene muchos conocimientos en el ámbito, pero todavía me falta ver un personaje con personalidad límite que no se cargue a otra persona. Sí. ¿No? Ya. Yo siento que siempre se usan ese tipo de personajes para A libros de ver. crímenes. Es No como iba a el decir recurso- no, pero sí. Sí, no. O sea, al Aunque final, esté rodeada de un crimen, ¿vale?
Ya, sí, sí, sí. No sé. Ya, sí, a ver, es un debate el que hasta qué punto estamos como difundiendo el mensaje de que no se puede escapar de ello, como que esas personas tienen un destino que les va a llevar siempre a eso, ¿no? A Porque al cometer final, algo. en el caso del personaje, que bueno, no sé si entramos ya o más adelante en el libro. Ahora lo hablamos, pero vaya, di lo que Eso, quieras. que en el caso del personaje está siempre como en el borde, tipo, tiene a esa mujer que es su psicoterapeuta, que lo intenta ayudar y que él dice muchas veces como que lo ayuda un montón, pero al mismo tiempo está siempre en ese borde de entre... Que tú también lo notas, aunque digas, bueno, es psicoterapeuta, pero es que la frase con la que empieza el libro ya te dice que él se dedica a eso porque por él mismo, por un fin narcisista, y es que él está muy mal y él quiere saber por qué es así. Pero claro, entonces, no sé, es como interesante el decir hasta qué punto incluso una persona que sabe sobre eso no es capaz de controlar todo eso. Como hasta qué punto conocemos y somos capaces de controlar esas cosas. Que luego está la medicación y todo eso, que yo creo que él pasaba 1 kilo, que eso también, pero no sé. Sí, pero no sé. Es que yo creo que es un poco, a ver si sé explicarme, el tema de no porque tengas una persona de límite o algo así, vas a ser un criminal. En plan, pues me pasa mucho con los psicópatas también, que yo creo que como todos tenemos en la cabeza psicópata, asesino. Y realmente los psicópatas son una persona, desde mi entender, si alguien sabe más que esto, por favor corregirme, que es que no tienes, o sea, como que no siente, no tienes empatía. Y no es verdad que obviamente al no tener ese tipo de cosas, pues te puedes ser más propenso a asesinar y ese tipo de cosas porque no sientes esa carga que te lleva a hacer esos actos, pero yo siento que en plan que hay personas que sí se tratan bien y que en plan se detecta y que en plan, se les dice, oye, mira, te pasa esto y se les conduce por un buen camino, pueden ser personas como cualquier otra persona. Ya, Sí. pero al final no son, tipo, no son los casos extraordinarios que al final son los que quiere retratar todo el mundo. Quiero decir, al final en la literatura y el cine lo que más va a como gustar representar Hombre, es los claro. casos extraordinarios de llevados al límite de... No te va a contar una historia o sea, de superación. Pues mira, podría ser, de hecho, podría contarse una historia de superación de eso, de alguien que se cura, pero... No Sí, es lo pero que suele gustar porque no es lo que suele vender, no ya. sé. Pero, por ejemplo, hay un libro, yo no me lo he leído, pero he escuchado muy bien hablar de él, que es el libro de Almendra, que no sé si sabéis cuál es, que es de un niño que no tiene, que como que no tiene sentimientos y no sé si su abuela o su madre como que le dice, no, pero cuando veas que la gente se ríe, pues tú tienes que hacer esto. Y es como, desde el punto de perspectiva de un niño, pues sé lo que yo entiendo que es un psicópata, ¿no? Y, por ejemplo, ese tipo de representaciones me gustaría verlas más. Pero bueno, que ya es fuera del tema de este libro, que es un poco por hablar del tema de cómo se trata estos temas y estas como estereotipos y eso Sí. en este tipo de libros, que aún así a mí es un recurso que me encanta. Y que como acabo de decir, yo también lo he intentado usar para mis libros, lo que pasa es que claramente no tengo ni idea y yo no quiero pues ayudar a que se vea esto de una manera que no es, pero es verdad que este autor pues sí tiene conocimiento y además ha trabajado por lo que se entiende con gente pues que puede sufrir estas cosas Sí, directamente, en vaya. la unidad esta de seguridad que estábamos hablando antes. Entonces me fío de la representación que se hace en este libro hasta dentro de lo que es ficción y que obviamente... claro. Pero bueno, simplemente por soltar eso en el aire por comentarlo. Luego, otra cosa que habíamos comentado antes que nos gustaba mucho es el tema del narrador. Que es narrador no fiable, no sé cómo se dice exactamente. Hemos tenido un debate, me sé que hay una palabra ahí, Sí. pero no me sale, pero bueno. Que básicamente estos narradores que te están contando la historia Pero con su propio punto de vista. Y claro, ¿te lo crees, no te lo crees? Eso ya lo haces tú. A mí me ha gustado mucho ese uso, la verdad. Creo que es un libro que está muy bien escrito. sí, sí, sí. A mí es de las cosas que más me gustaron, la verdad. Y cómo lo hila todo con la historia de ella, los fragmentos del diario de ella. O sea, a mí, vamos, me pareció chulísimo. Dije, joder.
Y ahí pues me acordé un poco de Gone Girl, pero en plan de cuando ella se pone a escribir el diario falso y tal, dije, no vaya a ser que me la cuelen como en Gone Girl. Y no. Pero sí, no sé, a mí, fíjate que, sinceramente, si a mí un libro de este tipo de género no me engancha, no me engancha, pero este es que no... Hubo varios días que iba leyendo, vamos, el viernes que me lo terminé, me lo leí toda la tarde. En plan, lo último que me daba me lo leí del tirón. Bueno, yo tengo que pedir perdón a mis compañeros que presentaron el jueves en clase, no hice ni caso porque estaba enganchada al libro y lo único que podía estar es con el ebook así, debajo del ordenador, leyendo, pero es que estaba enganchada. Yo estaba en el clima este donde te están contando lo que estaba pasando y digo, mira, yo es que lo siento, pero es que me da igual, me puedes presentar lo que más me gusta del mundo, que es que no te voy a hacer caso, necesito saber qué está pasando. Total. Y fue bastante gracioso. Y yo escribiendo a Natalia en plan, no me puedo creer lo que acaba de pasar. Pero bueno, así que eso, es verdad que engancha mucho. Yo creo que está muy relacionado con el cómo está narrado. Sí. Porque también como va pasando eso de un punto de vista a otro, del diario, el diario de ella, que es otra cosa Sí, que al final son los dos narradores no fiables del todo. O sea, no ninguno de los dos, porque claro, son los dos puntos de vista, ¿no? Al final. Claro. Y cada vez como... Además me gusta esto de como que empieza, es como, vale, porque nos empieza a contar la historia a Teo, psicoterapeuta, y cada vez es como, es la persona a la que nos tenemos que fiar, es el que lleva los conocimientos, no sé qué, y según va avanzando, lees el diario de ella, vas a ella y dices, ¿qué me creo? En plan, ¿quién me está contando la verdad? Total. Y además luego, claro, como... Obviamente cada uno te está contando su historia y aparecen otros personajes que también van contando sus versiones de la historia y no encajan ninguna con ninguna, pues dices tú, ¿qué hago yo? ¿Me invento mi propia versión de la historia para intentar encajar todos estos cachos? Total. Y eso a mí me parece una cosa muy guay porque también como que requiere que aparte de que nos dan bastante más caos, siento yo, las cosas de, sobre todo, porque hay muchas cosas que tiene que explicar de sobre los más términos médicos y más pues de la historia y eso, si nos dejan lugar nosotros como lectores de ir construyendo poco a poco lo que está pasando y de ir uniendo piezas y eso a mí me encanta porque me siento súper inteligente. Total. Y es como ir leyendo y decir, esto huele a que va a pasar esto y de repente que pase es como, lo sabía, qué inteligente soy, como te lo estaban dando en bandeja pero me da igual. El yo haber adivinado que fulanito había hecho esto 5 páginas antes de que me lo cuenten, para mí eso es un logro personal. Que yo quiero un trofeo, por favor. Porque además siento que en este libro me lo merezco. No tanto, realmente. No creo que sea tan complicado, pero yo me sentía súper pro ahí. Es que lo sabía, yo sabía que tú no eras bueno, no sé qué. Bueno, ¿quién era bueno en este libro también? Efectivamente, eso es un buen... Todos son bastante cuestionables, yo creo, Sí. ¿eh? O sea, es como, ¿quién está peor? O sea, ¿quién de todos es el most mentally ill, ¿sabes? O sea... Es la pelea. Pero ahí conectamos un poco con el tema que estábamos hablando antes de los psicólogos que estudian psicología para curarse a sí mismos. Porque es que lo dice el propio Teo al principio, lo tengo marcado, que lo que decía antes Natalia, es que eso, que él se había metido a estudiar psicología como para entenderse un poco a sí mismo. Ya que nadie me puede ayudar, yo me voy a ayudar a mí mismo, literal. O sea, es como voy a intentar saber qué me pasa, ¿sabes? Lo de estudiamos psicología para sanarnos, ¿no? Que decía él. Sí. Lo tengo aquí. ¿Ves? A todos nos atrae esta profesión porque estamos heridos. Estudiamos para sanarnos, ¿vale? Estudiamos psicología para sanarnos. Pues yo es que además tengo que darle la razón porque creo que conozco poca gente que haya estudiado psicología, que esté estudiando psicología o que en algún punto haya dicho que quiere estudiar psicología, que no esté reventada de la cabeza. Entonces... Cierto. ¿Los locos tratan a los locos? ¿Cómo lo hacemos? Claro, estudiantes de psicología, ¿estáis bien? Desde aquí, ¿estáis bien? Bueno. No quiero crear otro estereotipo hablando de estereotipos, pero... Es broma. Pero Yo creo que es más bien tipo el tipo de gente que se mete en sitios como ese a tratar, tipo a internar a gente y tipo a casos muy locos, la que igual sí que está un poco mal, pero quizás ya no porque lo estuviesen, sino porque el tratar con gente súper inestable todos los días, tener que cuidarlos, tener que aguantar tantas cosas, yo creo que ahí también llega un punto en el que si esa gente a lo mejor antes estaba bien, ya no.
pero Hombre. por el estrés y por todo. Harley Quinn. Total, el mejor ejemplo. No, hombre, a ver, eso es bastante extremo, pero, No, ya. pero sí, en ese sentido que al final, a mí, yo por ejemplo, cuando estaba leyendo, digo, es que yo nunca podría ser esto, pero yo, Total. para empezar, la primera persona que me cuente una historia, cuando al principio dice, cuando Teo va a la primera psicóloga, que la psicóloga se echa a llorar cuando le cuenta su historia, es que yo sería esa. Total. Yo es que yo, por ejemplo, lo típico que dicen, no, que los psicólogos tienen que aprender a dejar la historia dentro de como del trabajo y cuando salgan de ahí nos Sí. llevas a la casa. Yo es que sería incapaz. Muy difícil. Yo creo que desarrollaría un problemón porque es que yo, por ejemplo, en ese sentido soy muy empática cuando la gente me cuenta su historia. Yo es que me echo a llorar. A eso lo Sin llamaba problema. de una forma que ahora no me acuerdo. Tipo, a las sensaciones que les dejaban a ellos al hablar con los pacientes le Ay. ponía un nombre. Sí, como Tipo, él que- decía cuál era como el feedback o algo así, el como que había Sí, como sentido que- cuando le explicaba eso. Sí, que como era que algo como absorbía muy los importante. sentimientos de los pacientes, los desgranaba dentro de sí y se los devolvía poco a poco para que los pudiesen entender. Sí, sí. Y no sé si era solo eso, sino simplemente la sensación, tipo lo que el paciente les había provocado a ellos. Que creo que sí era más o menos lo mismo, pero tenía un nombre, no sé, ahora no me acuerdo cómo lo llamaba. Pues pero sí. era, no me era acuerdo. muy interesante. Sí, la verdad que me ha gustado mucho la perspectiva del, tipo del psicoterapeuta, del psicólogo y como veo un poco también eso por dentro, me parece bastante interesante. Luego también las discrepancias que tenían entre el que era psicoterapeuta y el Cristian que era Sí, como el que lo psiquiatra. medicaba, sí. Sí, porque al final es como... Sí. son como dos ramas de ciencia distintas casi, porque uno es vamos a intentar ayudar a través de la palabra y el otro es medicina. Tío, a mí Drogar, me ponía muy drogar. nerviosa esa parte en plan de... no, es totalmente inestable, vamos a drogarla hasta Claro. las trancas. Sí, Como, eso, además que es como que me daba mucha impotencia, pero es como, de verdad, no hay forma de ayudar a estas personas, que además son problemas que es que no han elegido ellos. No, total. No hay forma de ayudarles que no sea dejarlos medio zombies ahí metidos en un sanatorio y que vayan en plan por el patio medio drogados. ya, es que al final era un método de control como quien Y tiene si no- no sé, Total. un zoológico y quiere dormir al tigre, pues Claro. un poco así. Y en plan, y si se pasan de la raya, pues lo encerramos en una sala sin ni siquiera ventana. Y a ya que, a está. que reflexionen. En plan, Claro. ¿de qué me estás hablando? ¡Qué miedo! Te lo juro, digo. Es que no entiendo. Tantos años estudiando para eso, para meterle un chupitazo de droga Rarito. y tirar para adelante, no sé. Rarito. Que puede que sí que haya casos extremos y que en momentos específicos Claro. sí sea necesario porque estén teniendo crisis psicótica o lo que tú quieras, pero tenerlo siempre así porque te quita un problema de encima, uff, Sí, hija. que no se convierta en la norma, ¿sabes? Que al final no sea la regla el tener que drogar a una persona como su única salida de lo que le ha pasado o lo que le está pasando. Es como... Ya. Pero bueno. No somos profesionales, No así somos. que tampoco hablamos desde el desconocimiento, pero no sé. Sí. A mí me parece lógico dentro de mi cabeza, también te lo digo. Vale, pues si queréis podemos hablar un poquito de los dos personajes principales, de Teo y de Alicia. Si queréis darle un poquito, explicas quiénes son. Bueno, sí, o sea, aunque ya lo hemos dicho, bueno, Alicia se presenta como pues que viven en un matrimonio pues feliz, contenta, a los ojos de todo el mundo, pues ella pues se casa con Gabriel, que es su marido, que es un fotógrafo de moda, y tienen como el matrimonio perfecto, que es siempre lo que dice es que las apariencias siempre engañan, porque todo el mundo tiene un matrimonio perfecto, pero nunca se sabe lo que pasa detrás de, pero bueno. Donde pues nada, ellos viven muy bien, muy contentos hasta que pasa el suceso que hemos dicho antes, que es cuando le mete 5 tiros en la cara y ya deja de hablar completamente. ¿Quién deja de hablar de los dos? Los dos, de hecho. Uno voluntariamente y otro involuntariamente. Bueno. Somos unas locas, nos estamos riendo de un tío que le han pegado 5 tiros en la cara. Bueno, ¿y qué tío? Canceladas. Se acabó Café con Diamantes. Buah, no. O sea, bueno, ¿qué cosas cuentan sobre la historia de Alicia? Alicia, pues siempre tiene que haber un daddy issues. Siempre tiene que haber un daddy issues.
Total. Entonces, claro, como que todo cobra sentido de... Bueno, daddy, mommy issues, Bueno, family daddy- issues. family issues en general. O sea, le puedes llamar lo que sea, pero en plan, que a ti tu padre te diga que, oye, que prefiero que tú estés muerta antes que tu madre, ¿sabes? ¿No? Es como heavy. Heavy. Y bueno, ya Alicia había ido a terapia y ya pues como que estaba intentando tratarse todos estos problemas, pero bueno. Eso no es el problema. Es que no sé cómo decirlo sin decir nada de lo otro. Bueno. Lo estoy pasando fatal, ¿eh? Luego, si no, tiramos a eso, pero simplemente habla un poquito de quiénes son ellos. Sí, ya está. y luego, bueno, Teo, que es la otra Teo. parte, es el que está obsesionado con el caso. O sea, él es el psicoterapeuta que literalmente... Hay gente que se obsesiona con canciones, hay gente que se obsesiona con cuadros, pues este tío se obsesionó con esto. Y entonces, pues... Con el cuadro. Además, Con el también- cuadro de Alcesti. Hablando de, ahora lo explica la Marina porque she knows better than I do, Bueno. de lo Lo intento. de mitología seguro. Y bueno, pues eso, él está loco por saber qué ha pasado, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y él está casado con Casey, o Katy, que, bueno, que tiene un matrimonio muy inestable. Es decir, que están teniendo problemas, aparte de su historia y su background, Sí, porque empezaron fatal. porque empezaron fatal. Tienen problemas y entonces, claro, yo creo que en parte una de sus escapatorias de la mísera vida que tienen en el matrimonio es este caso, es focalizarse en Alicia y en lo que le había pasado y fijándose en, hostia, si esta tía le ha metido 5 tiros a su marido, ¿sabes, no? Mi matrimonio que está inestable o peor, ¿sabes, no? En plan... a lo mejor tengo que estudiar esto, volviendo a lo del tema de estudiar para poder explicar y tal, a lo mejor tengo que mirar esto como para tomar un punto de referencia. Muy heavy, lo sé, pero nunca se sabe. Pero lo típico de los workaholics, que en plan, Total. todo va mal en casa y me centro en mi trabajo para escapar de ello. Real. Pues yo siento que hace un poco de eso, en plan, Total. no estoy bien con mi mujer, pues y tengo un caso que pues requiere mucho tiempo y que me interesa y que me puedo meter en ello a tope, pues lo voy a coger y así piso mi casa lo menos posible, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Que yo creo que es lo que pasa, que se encierran en el trabajo un poco y al final pues no sale de un bucle. Y esta gente yo creo que al final nunca te vas... O sea, no es un trabajo de 9 a 5. Real. Es que tienes que estar todo el día pensando y dándole vueltas y diciendo, hostia, pues a lo mejor ha sido por esto, ha sido por otro. Que por eso yo no sé cómo esta gente descansa y duerme por las noches, pero bueno. Y además aquí nos presentamos con el caso extremo porque ahí este hombre se lo toma a pecho el tema de voy a resolver este caso y se vuelve en un detective más que en un psicoterapeuta. Sí. Y eso lo dice alguno de los personajes, no sé si es Max, el hermano de Gabriel, o el primo de Alicia, que dice, pero tú eres psicoterapeuta o detective. Y yo creo que esa es La frase. la frase de ¿qué haces interrogando a los familiares, Sí, metiéndote sí, sí, hasta sí. vaya de fango hasta el cuello para Total. enterarte de qué está Saltándote la pasando? propiedad privada de una persona. Es que eso es Sí, verdad, y en plan... saltándote probablemente todos los códigos de psicoterapeutas que no me lo conozco, pero vaya, me puedo imaginar que la cosa es hablar con tu paciente uno Sí, a sí. uno y resolver los problemas de tu paciente, su versión de la historia, No, claro. sea la versión real sea. otra. Sí, Sí, pero sí. yo creo que también en el momento como que lo entiendes, porque claro, tú también lo estás viviendo un poco con él y dices que quiero saber por qué no habla, Hombre, que claro, quiero eso saber por qué seguro. no habla. Y es como, Total. sí, vamos, acosa al abogado ese, Total, ¿sabes? pero que como que de principio todos sabemos que no es Que en la vida real está el fatal, más, pero... el más ortodoxo tal vez en cuanto a métodos para averiguar qué está pasando con esta mujer, que es verdad que al no hablar ella pues tiene que sacar información de otros lados Claro, hombre, claro. y nosotros como vamos, dale, acosa Go a quien tengas off. que acosar, ¿sabes? Y como raro. Pero bueno, la verdad que me parecía bastante interesante y a veces bastante gracioso, en plan de, ¿dónde te estás metiendo, hijo mío? En plan, si con sentarte a intentar hablar con ella realmente estás haciendo ya tu trabajo, pero a ti, tú si tienes que escalar una montaña porque hay una pista de lo que puede haber pasado, da escala. A ti te gusta un buen chisme. Yo creo que es tiraba... realmente sí, la sí. chismosa de la vida, ¿eh? Real. Real. Él tiraba del hilo y vamos. En fin. Bueno, y ahora pasamos a una de las cosas que yo creo que es la importante, que lo va a explicar Marina, que es el cuadro que se llama Alcestis, que bueno, que es lo de la mitología, ¿no? Efectivamente, cuando asesina al marido y
y va como al juicio y durante claro, porque él va al juicio y como que ella ya ahí había dejado de hablar y básicamente pues como que le hacen de lo típico de que básicamente por un problema mental y le dejan unos cuantos días en su casa antes de llevarla como al sanatorio o al manicomio, lo que quiera llamarle. Y en esos días ya pinta un cuadro que es como un autorretrato que ella está pintando y se le ve como toda pues con las venas cortadas, etc, etc, y como mirando al cuadro, y el cuadro se llama Alcestis. Y como que la historia da un giro y como que empiezas un poco tal vez a entender qué está pasando, o como que te empiezan a dar las primeras pistas importantes cuando Teo se lee el mito de Alcestis, que él se lee, no sé si la versión de Eurípides o lo que sea, pero para los que no seáis muy conscientes de mitología griega, todas las historias tienen 1.200.000 versiones, porque claro, son historias muy antiguas que han pasado por muchísimas manos, por muchísimas interpretaciones y por muchísimos autores. Entonces, y además es como las típicas historias de pueblo que en cada sitio pues se contaban de una manera distinta. Entonces, la más famosa es la de Eurípides, que es la que se cuenta en el libro. Y básicamente trata de Admeto, que se quería casar con Alcestis. Y esto no sé si lo explica muy bien el libro, pero investigando básicamente como que el padre de ella le pone una condición que es que tenía que presentarse en su corte con un carro tirado por un león o varios leones y varios jabalíes o algo así, ¿vale? Y él pues como que por una cosa que había ayudado a Apolo anteriormente pues le debía un favor y básicamente pues se lo pide y le deja el carro y ya aquí hay como varias como que se casan y eso y ya de aquí hay varias historias distintas, pero la que yo he leído, que creo que es la más famosa, por así decirlo, es como que les da como una vida eterna, lo que sea, y como que Admeto se pone enfermo y Apolo le dice que se puede salvar si alguien da la vida por él. Pero lo de que esté enfermo, lo importante es eso, que Admeto iba a morir, o tiene que dar su vida, básicamente, o que alguien ofrezca dar la suya. Y aquí, pues lo primero se lo pide a sus padres pues no lo quieren hacer por su hijo, por alguna razón. Y al final es Alcestis quien voluntariamente pues quiere sacrificarse por su marido, ¿no? Y pues se muere. Y aquí ya hay dos versiones, una en la que es Heracles o Hércules quien visita a Admeto le cuenta la historia y este se queda súper tocado y baja al Hades y la trae de vuelta. Y en otras es que cuando Alcestis muere, pues Perséfone escucha la historia, le da mucha pena porque al final había sido una persona que había ido voluntariamente por amor, lo que sea, y la devuelve al mundo real. Pero cuando ella vuelve, no habla, a pesar de pues que ha revivido y al final como que el marido tampoco se había puesto muy en contra de que ella diese su vida, ¿no? Claro, el mito de Eurípides acaba ahí, con que ella vuelve y no habla, por muy bonito que haya sido el final o lo que sea. En otras versiones como que sí, como que lo justifican diciendo que básicamente cuando vuelve como que se tiene que recuperar durante un tiempo y es por eso lo que no habla. Pero a nosotros nos importa bastante el tema de que final, no hable. Claro. Y el que básicamente sea como... Porque claro, el propio CEO cuando lee esta novela se queda un poco en shock porque claro, la termina de leer y tampoco es capaz de entender el por qué no habla. Y a ver... mi interpretación es un poco el que el marido como que su mujer se haya sacrificado y él pues, muchas gracias, venga, tira para adelante y muérete, ¿no? Gracias. Un poco, y claro, como que vuelva y que su marido no haya sido capaz ni siquiera de, oye, pedirle que por favor no lo haga, ¿sabes? Eso como número uno. Entonces, como que ese silencio como de ese rencor y ese enfado, enfado simplemente a raíz de su marido y claro, de su marido y de su padre. Claro. Y yo creo que es un poco... la semillita que ya te empieza a sembrar la duda de qué ha pasado realmente con Alicia. Mosca tras la oreja. Verdaderamente, Real. ¿quién es la víctima aquí? Claro, porque aquí como que además Alicia se había presentado bastante violenta desde el principio, porque en una de las primeras, en la primera sesión que tiene con Teo como que se le lanza al cuello y empieza a atacarle y como que y yo creo que ahí el autor lo hace muy bien porque realmente es como que dices, madre mía, está loca, en plan...
This bitch. Realmente no entiendo Total. por qué este hombre quiere buscar la justificación de lo que ha pasado. Sí, esta tía es Si es una que está loca. loca. Total. Además, como que no nos estaba dando ninguna señal de que ella estuviese bien de la cabeza y Total. realmente no hubiese sido ella. Y claro, es como, uff. Pero luego como que creo que poco a poco te va cayendo la ficha de hay mucho más en su historia aparte Sí, de... sobre todo cuando vas leyendo el diario. Efectivamente. Bueno, yo creo que a partir de aquí vamos a hacer bastante spoiler, así Sí, que si aquí no ya- te has leído el libro, por favor, abandona este episodio, léetelo y vuelve. Páralo. Pero yo creo que sí, en esta, creo que ya media hora, Sí, no más te o hemos menos. entrado, no te ha entrado el gusanillo de leértelo, ya no sé qué hacer, porque yo creo Efectivamente. que hemos dado bastante como semillitas y pistas para que te entren ganas de leerlo. Ujú. Es una lectura muy buena, así que si no la has leído y no quieres comerte un spoiler porque quieres leerlo más adelante, pues vuelve en otro momento a este minuto del vídeo. Ahora sí, avisados quedáis, se vienen muchos spoilers. Claro, ¿Por dónde empezamos? yo creo que un poquito por el background de Alicia, ¿no? Venga. Viene de una familia un poco extraña. Sí. Su madre, Un poco. cuando ella era Un pequeña, poco. la pone en el coche y se estrella con el coche para matarse ella y matar a la niña si puede, pero no le sale y se mata Ya. solo ella. El padre se suicida después de decirle que ojalá hubiese muerto ella y no la madre. Además, nunca habían tenido una buena relación y la deja en casa de su tía, que su tía también es Pues eso. un Sí. personaje, y su primo, que su primo, bueno, pues está ahí, el pobre mío, en plan, no hace absolutamente Sí. nada, pero también le ha tocado lo suyo con su madre. O sea, que viene de una familia... Ujú. Y luego parece que como que todo se arregla cuando se casa con su marido, porque como que le da esa estabilidad, ese es muy buena persona en un principio, por lo que nos dan a entender, Sí. como que eran la pareja perfecta, como había Ay. mencionado Miriam y todas Sí. esas cosas. Y es el que le dice, oye, por favor, como que te estoy notando que últimamente estás rara y como que te cuesta mucho verbalizar lo que te está pasando, coge un diario, escribe y desahógate ahí, que te va a venir muy bien, no sé qué, es como... Qué mono, el marido del año, Qué perfecto. majo. Dame ese diario que lo leamos, que me entere qué ha pasado para que no seas tan el marido del año, ¿no? Claro. Y aquí volvemos un poco al narrador no fiable. ¿Hasta qué punto son las palabras de Alicia lo que realmente pasó? You'll never know. Ya. I guess we'll never know. Sí, porque al final estaba como, no tenía ni idea de nada. Porque ella se quedaba en casa casi todo el día y él se iba a trabajar y volvía. Amén. Y no sé, no sospechó nunca nada, casi. Hasta el final. O sea, eso tuvo que Claro, ser... que ahora hablaremos del final, porque yo ahí tengo opiniones. Que es lo que habíamos hablado antes. Sí. Vale, recapitulamos. Sí, que eso, que... Que la Alicia... Pobrecita. pues, eso, pobrecita. Que está loca al principio, pero pobrecita. Tiene, en plan, como que va cobrando sentido que le muerda el cuello al Exacto. Teo. Y luego, Hombre. Teo también viene de un background bastante complicado. Hmm. También padre bastante complicado, que no les trataba bien ni a su madre, y en cuanto puede se larga y tira para la universidad lejos, pero se da cuenta que la distancia en kilómetros no quita pues el trauma que lleva encima. Claro. Y ahí es cuando decide, aparte de obviamente estar estudiando psicología, visitar a una terapeuta que le empieza a ayudar como a pues ayudarse a que está un poquito loquito. Sí. Y parece que todo bien, que después de eso se arregla y conoce a la que va a ser su mujer, que se conocen en una situación un poco complicada. Porque los dos tenían pareja. Y básicamente dejan a sus parejas para estar juntos. LOL. ¿Es una red flag? Para mí sí. O sea, una pareja Sí. que empiece así, Obviamente. mal va a acabar. Mal vamos, sí, sí, sí. Obviamente. Totalmente. Pero bueno. Entonces, claro. Como que, pero no hacen también ver que como que es una Bueno. pareja que se entiende perfectamente, amor a primera vista, es súper enamorado, funcionan súper bien, la convivencia es genial, se van a vivir juntos, se casan juntos, como que todo, ella es actriz, él es psicoterapeuta, todo genial. Éxito. Y ahora, ¿qué pasa? Que cuando en el libro nos presentan que él está estudiando el caso y a la vez nos van contando un poco a poco cómo él se entera que su mujer está siendo infiel. Y a mí, todo esto me estaba oliendo a una cosa que yo no sé si me estaba gustando, que yo sentía que todo esto estaba llevando a que Teo y Alicia se fuesen a enamorar. No sé si soy yo, que yo veo Sí. romance en todos lados. Pero A ver. no, o sea, no enamorar, pero como que ese vínculo de
mi mujer me ha puesto los cuernos Sí. y no soy feliz en mi casa de repente después de haberle dado yo todo, que es lo que nos estaban dando a entender. Y tú, lo que sea que te ha pasado, que has matado a tu marido también, como... Claro. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Como que tal vez ese punto de unión para que lo enamoremos. Yo lo veía ahí y me ha gustado que no vaya por ese camino. Y me ha gustado Thank mucho God. hacia dónde ha ido. Porque siento que como que ya de por sí estaba siendo muy poco ortodoxo el CEO al meterse en todos los majaos posibles para enterarse de la vida de Alicia. Que encima se enamore de su paciente me estaba... Además como que los otros Ya, es que médicos también lo le habían parecía, dejado... Sí, porque los otros médicos también le habían dejado caer en plan de ten mucho cuidado, que te Sí. quiere seducir, no sé Sí. qué, no sé cuánto. Y yo, ¿queremos que nos seduzca? Porque yo siento que sí estaba queriendo. Total. Yo es que creo que perdería toda la credibilidad del relato. Total. Porque es como, en plan, ahora que me vas a meter que Teo se enamora de Alicia y todo, o sea, toda la investigación que he hecho, que vale, sí que era un obseso igualmente, pero no sé, a mí no sé, no... Plan, el amor la salva de la locura, a mí y a ella. Total. Cuando ya hemos visto que los Ya. dos estando loquitos se han enamorado los dos y ha ido a peor, porque obviamente pues ha dado la casualidad que ninguno de los dos ha cogido buenas parejas, pero Pues imagínate esa bomba de relojería. O sea, eso sí que es una bomba de relojería, madre mía. vaya. Yo quiero imaginar una pelea entre esos dos. Total. Pero eso. Y entonces poco a poco vamos descubriendo pues toda esta infidelidad, por un lado, Ujú. y la historia de Alicia con Gabriel antes del asesinato. Y porque, claro, Teo va investigando pues con el primo, con el cuñado, con el amigo suyo del alma, que no era tan amigo suyo del alma, y como que va El descubriendo Jean-Paul. que como que la gente a su alrededor era muy aprovecharse de ella, yo creo. Realmente ¿no? estaba sola. Exacto. No tenía a nadie. Y eso creo que a mí me da mucha pena. Pero la pobre es que tampoco ha tenido ningún momento feliz en su vida. Joder. Poco. Vale, pues en el diario de Alicia descubrimos que los días antes del asesinato alguien la estaba espiando. Y que ella había avisado pues a su marido, a su vecina incluso, pero todos la habían tomado un poquito por loquita. Y el marido lo único que se le ocurre hacer es llamar a un médico amigo y que la mediquen porque estaba viendo cosas. Vamos. Y ella, pues, Que la traten. estaba muy convencida de que ya no estaba viendo cosas y no se toma la medicación. Y claro, ahí también te quedaste un poco como, ¿nos la creemos o no nos la creemos? Pues claro, o sea, yo quiero creerla porque yo siento que aquí tipo, realmente tengo el sentimiento de que ella está siendo la víctima de toda esta situación, porque además como lo de que el marido directamente como diga, no, estás loquita, medícate. A mí me dio una cosa de, a mí esto no me huele bien. En plan, no te has molestado ni siquiera en levantarte y mirar por la ventana a ver si realmente hay alguien. ¿Sabes? Que te está... Ya. A ver, también se cuidaba bastante de que no lo viese. Obvio, pero como, bueno, y claro, yo ahí es como, bueno, estará loquita, no estará loquita, pero bueno, no se medica. Sí. Y claro, ahí ya nos dejan con ese interrogante de realmente está alguien viéndola y es esa persona que le estaba viéndola quien ¿Quién? mató realmente a Gabriel y ella no ha sido, o pasó ahí algo, ¿qué pasó? Efectivamente. Y por otro lado, tenemos pues ese misterio de quién es esta persona que le está medicando, que entre una cosa y otra descubrimos que es el que la está medicando en la institución en la que está Christian. Christian West. Que yo eso me lo estaba oliendo, eso yo fue unas cosas que digo... Hombre, es que el Christian West era muy sospechoso desde el principio. Porque Total. es lo que estaba hablando de antes de... esta loquita, la medicamos hasta las trancas, la encerramos Ya y está. a volar. Claro. Y como que Plan, tenía mucha- una opinión como muy cerrada de ella como para haberla conocido, ¿no? en ese sitio y no conocerla de antes. Y como que era muy de... No, tampoco no hace falta que nos hable, ¿sabes? Y a mí eso es como... Sí. ¿por qué no Mejor quieres que no hable, ¿no? Claro, ¿por qué no Total. quieres que nos hable? Y cuando se descubre esto, pues entre una cosa y otra, pues Teo consigue que Alicia empiece a hablar. Porque le da el diario, él lo lee y empieza a hacerles preguntas y al final Alicia pues termina hablando con él y le cuenta la historia de esa noche. Ujú. Pero el Teo ya encuentra cosas que no tenían sentido porque como que había cosas que no cuadraban. Que sí le contó que Lol. este señor que le Sí. estaba espiando había entrado a casa, como que le había atado, le había empezado a preguntar cosas de
su historia con Gabriel, y cuando llegó Gabriel, pues entre una cosa y otra, pues lo mató Ujú. y se fue. Pero claro, aquí quedan Ah. dos cosas que no tienen sentido, porque ella dijo que le habían dado 6 tiros en la cara cuando habían sido 5, sí, que había sido uno al techo, no sé Sí. qué historia al final. Sí. Y luego que ella se cortó las venas después del Sí. asesinato y tampoco lo mencionó. Y además como que solo estaban sus huellas en la pistola, etc, etc, como que había cosas que no encajaban. Sí. Y él lo fue a hablar con como el jefe de los de, Sí, de su trabajo y eso. Hmm. Y le contó esas cosas, se fue a casa y cuando vuelve al día siguiente se había liado la Mari Morena porque hay una paciente que era muy conflictiva. Sí, que la sale de vez en turca. cuando, la Elif, que básicamente pues que se habían peleado y entre una cosa y otra pues habían tenido que medicar a Alicia y había terminado en un coma casi. No, porque se había dado una La habían, sobredosis. sí, la habían como... Decía que sí. ella se había tomado un bote de pastillas que la Hmm. había Sí, traficado pero la eso otra. fue después Sí, de eso fue la después. pelea con Como Nelly. que sí, con la que se peleaba varias veces, Hmm. pero por lo visto pues esta estaba también traficando con medicamentos por allí. Sí. Y que ella había conseguido pastillas y se había dado una sobredosis después de contarle toda la historia a Teo. Ujú. Y claro, tú te quedas así y dices, Y él, por lo visto, va y encuentra que tiene un pinchazo de morfina y que básicamente alguien se lo había intentado cargar. Y tú dices, toda la alarma te suena y dices, el güey se la ha intentado cargar, aquí están pasando cositas, no sé qué. Y claro, el Teo va y dice, no, porque tenéis que leer su diario, que ahí es donde cuenta que Christian la había encontrado antes y que la había estado medicando previamente, Hmm. como que era el culpable de todo, ¿no? Sí. Y que había alguien que le estaba espiando, hay que investigar quién fue, y como claro, empiezan a hacer la investigación, consiguen el diario y eso, pero con lo que no contaba Teo es que después de hablar con él, Alicia había escrito una nueva parte en ese diario. Ja. Y lo había escondido bien. La había escondido muy bien. Detrás del cuadro del Alcetti. No, del cuadro que había pintado en... Ah, es verdad, sí, del otro cuadro, que no hemos hablado de él, del cuadro que pintó antes de que empezara a hablar, Sí. como porque él quería que ella se expresara a través del arte, ya que no podía hablar porque no quería. Entonces consiguió que le dieran, que ahí fue cuando se peleó Con la otra, sí. con Elif, que le clavó un pincel, creo, en el sí. ojo. Se lo sacó o algo así. Entonces Hostia. ella pinta ese cuadro y se pinta a Teo, ¿no? Como cogiéndola, algo así. En y al brazos, sí, y el cogiéndola en edificio, brazos. Y el edificio del manicomio o lo que fuera, en llamas, ¿no? Que era un poco como, ¿qué quiere decir esto? Sí, ¿no? porque Teo decía como no sé si la estaba sacando o lanzándola al Sí, fuego. sí, como... Y ahí ya Nice. tendríamos que habernos olido algo, ¿eh? Sí, Total. la verdad que sí. Hombre, a ver, yo me he inclinado un poco más bueno, la estará salvando, ¿no? Eso queríamos creer todas. Eso queríamos pensar. Pues eso, que después pintó ese cuadro y detrás de ese cuadro escondió su diario, Que es donde no miró él. que es donde no miró él y que acabó con Jean Paul, ¿no? O ¿dónde lo dejó ese cuadro? No me acuerdo. No, estaba en una esquina de la habitación, pero él no le dio por Ah, es mirar. verdad que él dijo, no, justo lo metió debajo de ese cuadro que ella sabía que yo no querría mirar porque lo odiaba o algo así, contaba. Claro, porque le hacía pensar en cositas que es lo que escribe Lol. ella en el diario, si quieres contarlo. Es que no me acuerdo, no me acuerdo qué decía ella exactamente. O sea, la revelaba, historia. sí, ¿no? Directamente. Revelaba la verdad de todo lo que había pasado. Básicamente. Que te la creas o no, otra vez. Hmm. Pero Bueno, básicamente que... Vale, que este hombre, el que la había estado acosando... Chan, chan, No sé por chan. qué me hace tanta gracia ahora. Bueno. Chan, chan, chan. ¿Quién era? ¿Quién podía ser este hombre obsesionado con el amante de su mujer y que no la dejaba, no lo dejaba en paz? Pues era Teo. efectivamente. Porque lo que creíamos que nos estaban contando, que estaba ocurriendo a la vez que él investigando que era la infidelidad de Katy, de la mujer de Teo, Esa es realmente era del pasado. Eso me gustó mucho ese recurso. Hmm. Y cuando de estas veces que te está contando el tema de la infidelidad,
como que empiezas a ver que al Teo se le va cada vez más la olla, como que seguía a la mujer para ver con quién se juntaba, como que lo seguía cuando estaba juntos, no sé qué. Hostia. Y tú dices, qué casualidad. ¿Qué? Y como que ya al final de casi el libro, como que te cuenta que en vez de seguir a la mujer, terminaba siguiendo al amante a su casa y que veía que tira una mujer y que no sabía si avisarla porque no, como para que sepa la información de que su marido estaba poniendo los cuernos, etcétera, etcétera. Y claro, ahí te cae la ficha de qué casualidad que el CEO está teniendo unas conductas muy parecidas al stalker de la Alicia. Y dice, De hecho, lo acaba revelando él, ¿no? Como... sí, básicamente, porque empecé a seguirlo a Gabriel, llegué a su casa, empecé como a ir a su casa cada día a tal hora, me ponía a pasear detrás de ella, no sé qué, como que al final te lo acaba revelando él mismo. Total. sí, pero claro, como en un principio tú crees que está ocurriendo después del asesinato, como que te Sí, empieza a pero yo caer creo la que- ficha, pero no... Yo creo que llegados a ese punto ya dices, no, en plan, es él. Ya, o sea, algo está pasando. Lo que pasa es que ya lo que nos faltaba revelar era si había sido CEO realmente el que había entrado en la casa y se había cargado a Gabriel Eso es. por celos O qué había pasado. de esa infidelidad, O... o si realmente había sido Alicia quien la había matado. Y eso nos lo cuenta Alicia en su diario, que básicamente cuenta como que la parte que sí contó en su momento de que había entrado el stalker a su casa, él había atado y le había estado preguntando cosas de su marido y cosas así, pues sí había sido real en un principio. Y básicamente como que le cuenta lo de la infidelidad. Y cuando llega el marido a casa, básicamente pues los pone un poco de te voy a pegar un tiro a ti O o a O a ella. ella. Tú decides. En plan, como un poco lo del mito de Alcestis, un poquito entre comillas, Sí. de o vas a morir tú o muere tu mujer. Y el Gabriel, con todo Obviamente. su papo, porque no tiene otro nombre, Efectivamente. dice, yo no quiero morir. También te digo, o sea, Sí, pero no digas nada, en plan, yo qué sé, busca la manera de salir. pero tú en esa situación no hubieses dicho, sí, mátame. A ver, se supone que mi mujer de la que estoy súper enamorada, probablemente, pero... Pero es que no era así. Ya, pero como que ahí ya... Pero Yo incluso... creo que a la Alicia le cae la ficha de que realmente, pues, su No la marido quería, es un claro. capullo con Eso todas las es. letras. Y claro, se queda un poco en shock. Y lo que hace Teo es como pegar el tiro al aire, que es ese sexto tiro que iba al techo. Ujú. Y claro, y como que Alicia ya ahí ya se queda muda. Y el Gabriel empieza, no, ¿qué ha pasado? Se ha muerto, no sé qué. Y Teo lo que hace es desatarlos los dos, dejar la pistola y largarse. Y como dejar ahí un poco el de, ahora te toca a ti, Alicia, hacer lo que tú quieras, ¿no? Efectivamente. Y en la Alicia, pues, obviamente, se le va la flapa, coge y le pega 5 tiros en la cara al marido y luego pues se corta las venas porque dice, oh my God, ¿qué acabo de hacer, no? Una muy buena resolución, la verdad. Cine. Cine, café, cigarro. ¿Lo habría hecho yo? Hombre, tengo Sí. que ¿Matarlo o sacrificarte? hombre, yo... Depende. Es que claro... Que yo no si- quiero si- morir. ya, pero yo creo que si, por ejemplo, los papeles hubiese estado al revés y le hubiese dicho Teo a Alicia lo de te pego el tiro a ti o a tu marido, yo creo que ella hubiese sido un poco más el Sí, eso sacrificio, puede ¿no? ser, sí, sí. Decir, sí. no, a él no lo mates, ¿no? Pero el Gabriel pues así. Entonces, Ya. Sí. en ese sentido, yo, siendo Alicia, si me hubiesen dicho a mí, te pego el tiro a ti o a él, probablemente hubiese dicho, pégamelo a mí. ¿Le hubiese Sí, a luego ver. yo pegado 5 tiros a mi marido si no se hubiese sacrificado por mí? Pues Yo sí. puede ser, en plan, estando lo loquita que estaba Alicia, lo más probable es que sí. Porque en esa situación... No, en A verdad no ver. creo que... 5 tiros no, A ver, uno. A ver, teniendo el background que tenía ella con Claro. su padre y con su madre, de que nadie la quería, de que Claro, es que entonces hay que ponerse un poco en su piel de tenía como una rabia dentro que al la final era única como... persona que realmente Sí. ella había sentido que estaba ahí para ella y que le quería, que también hubiese salido rana, es como... Yo a lo mejor le doy un tiro en la pierna
Y le lleva a juicio. En plan, primero, quiero el divorcio. Y lo segundo, toma, ¿sabes? ¿No? En plan, a lo mejor te amputo la pierna. Y ya está. ¿Y quién va a saber? ¿Quién va a saber si ha sido el que entraba a casa? Lo peor es que ella no quería tener el fusil ese en casa. O sea, Ya. él era el que insistía que si alguna vez entraba alguien para defenderla, Sí, pues todo- no la defendió. Ni eso. Pues no la defendió. No, De verdad. Madre mía. fue eso. A mí me En fin. pareció una resolución bastante inteligente para Sí. todo lo que estaba pasando. Hmm. La verdad. No sé. Muy bien. Como ya había dicho, como que yo me olía por alguna razón lo de si podía ir a lo del romance, no sé qué, y me gustó que no cogiese ninguno de esos Caminos. caminos. Creo que la Mm. forma... Y tampoco que hubiese sido Teo el que hubiese matado a Gabriel, porque siento que es como, ok, Sí, vale. hubiese sido demasiado obvio Mm. dentro de Como eso. que dentro del plot twist hubo otro pequeño plot twist, twist. que es que realmente ella fuese quien se cargase al marido y que realmente está loca porque Más lo está. realista también. Exacto. Mm. Porque él es verdad que casi se lo carga, pero Bueno, Sí, pero... hubiese sido como muy cliché del despechado va y mata, Y mata. al amante de su Claro. mujer, no sé. No sé, sí. Hubiese quedado como más típico. sí. Yo creo que consigue sorprenderte. Sí. Sí. Y eso mola. Pero siento que ahora que estamos en la era esta de que todo está inventado, Todo que es todo lo predecible. sabemos y todo es predecible, Ujú. el coger un libro y que me sorprenda, a mí es un gustazo. La verdad, Ujú. porque a mí pasa muchas veces cuando veo series de policíaca y todo está como que al segundo o tercer episodio ya más o menos ¿Sabes? sé lo que puede pasar. Ya. Y cuando no es así es porque le dan un giro totalmente sin sentido por pegarte la sorpresa de no era esta persona que te estabas poniendo, era esta otra. Mm. Y realmente es como, y de verdad me tengo que creer yo que esto ha podido ocurrir así. Eso es. Y en este es como que sí tiene sentido todo y creo que el autor hace muy buen trabajo en ir construyendo poco a poco la personalidad de ambos Mm. y que tú luego llegues al final y te lo creas. Por lo menos para mí, Sí. muy buena construcción de personaje. Un masterclass de eso. No, total. Y de uso del narrador no fiable, porque aún así yo me terminé el libro y dije, ¿me creo que haya ocurrido así? Es como que si ahora alguien me dijese que hay una segunda parte donde realmente lo que nos han contado no es real, me lo tragaría. Total. Y que hay como una última versión de verdad de esta historia que no es ninguna de las que nos han contado, Mm. me lo tragaba. Porque podría ser. Porque al final son dos personas que no están bien de la cabeza, las dos contando sus versiones de la historia. Mm. Y realmente, ¿cuál es real? O sea, yo creo que al final, si es verdad que... porque el último capítulo, la última escena, lo que te cuentan es que llega el detective con el diario a casa de Teo y le dice, ole, hemos Lo encontrado pillan. el diario y mira, no te vas a creer lo que pone al final. Y dice, Lol. sí, que el Christian le trataba así, eso, y que tú entraste a su casa y se queda como, vale, léemelo en voz alta mientras yo miro por la ventana, ¿sabes? Y se corta ahí el libro, ¿no? Y yo me quedé así, digo, What? dame un capítulo más, ¿no? Que yo quiero saber qué ha pasado. Y yo creo que es eso un poco. También hay ese último momento de, bueno, me acaban de pillar, voy a mirar cómo cae la nieve desde la ventana. Es el momento más escalofriante del libro. En plan, realmente están muy locos. She's Pero so bueno. crazy. He's so crazy, I love him. Los dos. Pero Los dos. aún así, ninguno de los dos me cae mal. A pesar de que los dos estén locos como una cabra, creo que ninguno de los dos... Como que los entiendo a los dos. Sí. No sé. Será yo que Todos estoy tienen sus loquita. movidas, en plan... Pero como que en el fondo me dan mucha pena los dos. Y entiendo en plan, las acciones que han tenido, las entiendo perfectamente y no sé si las apoyo, porque, hombre, no apoyo el homicidio, ¿vale? Pero puedo comprender las acciones y como que no digo que son malos. Simplemente pues que la vida le ha tratado muy mal y le ha llevado a esta situación. No, claro. Pero tampoco siento que Gabriel hiciese algo como para que lo matasen, porque fue infiel, infieles hay 1 millón en el mundo, y si muriesen todos nos quedaríamos sin población. Pero, Dilo. Madre mía. Dilo. claro, ya está.
Sí. Pues después de ese alegato final, no sé si queréis añadir algo más sobre el libro. No. Concluimos. Pues yo creo que con aquí se queda el club de lectura, se queda aquí el club de lectura para el año. Y ya, Para el año. porque ya no vamos a sortear otros libros, porque es que no nos va a dar tiempo de leerlo antes de los exámenes y tampoco queremos traeros mala calidad de episodios aquí de un libro a medio leer o leído demasiado rápido sin Efectivamente. poder comentarlo o tenés que comentarlo rápido y corriendo. Y poder hacer un episodio como hoy donde nos hemos expandido a hablar de este libro, que espero que si os lo habéis leído, pues que hayáis disfrutado un poco de nuestro comentario, y si no, y habéis visto hasta el final, que os lo queráis leer hasta ahora, o si habéis vuelto después de leeroslo a mitad de episodio, pues genial. Efectivamente. Lo que hayáis hecho, espero que os haya gustado, y si os habéis leído el libro a raíz de nuestra recomendación, espero que os haya gustado mucho. Y volveremos con el club de lectura la temporada que viene. Sí. ¿En algún punto? Comentad, ¿le daríais 5 tiros a vuestra pareja? Sí. Se os pone los cuernos y estáis loquitos. Claro. Y os quiere matar. Impresiones. Y encima deja, en plan, como que os sacrifica para salvarse ellos. Yo no juzgo. Hasta que la muerte nos separe, dicen, ¿no? Pues para adelante. Pues toma. Pues yo creo la muerte para separarnos, ¿no? Total. Pues nada, nos vemos la semana que viene, si nos lo permiten los exámenes y los trabajos. Sí. Y nada, un besito. ¡Chao! Chao.